Bien, a ver, iniciemos ya la clase. La clase anterior estuvimos hablando sobre el polimorfismo, que bueno, ya hemos venido del curso de Python, así que ya sabemos al menos el concepto de que son múltiples formas de cómo tratar un método, ¿no es cierto? Bien, vamos a hablar ahora sobre la sobrecarga de métodos y sobre escritura de métodos. Entonces, aquí en Java, ya, el concepto de polimorfismo es fundamental en la programación orientada a objetos, ya que permite que una misma operación o método se comporte de manera diferente, dependiendo del objeto que lo invoque. Ya. Acuérdate que todo esto son objetos. Lo que nosotros creamos aquí en estas clases, al final de cuentas, nosotros sacamos objetos de esas clases. Bien, el polimorfismo se logra principalmente a través de dos cosas, de la herencia, que nosotros ya estamos manejando más o menos acá la herencia. Estamos aquí viendo una clase mascota, ¿ya? Y aquí pues tenemos una clase gato, y en la clase gato, en la clase gato extiende de la clase mascota, ¿ya? Al igual que loro, perro, etcétera, etcétera, todas estas que son mascotas al final de cuentas. Bien, si nosotros nos vamos a la clase mascota, vemos nosotros bueno, dos métodos, brindar el nombre y imprimir el nombre. ¿Ya? Que básicamente ahorita hace lo mismo, ¿cierto? Bueno, esta es la diferencia que tiene des, que hace referencia a esto. Ya. Y bueno, lo que nosotros vamos a aprender hoy día es cómo se maneja el polimorfismo en Java. El polimorfismo en tiempo de compilación se le denomina sobrecarga de métodos. Y el polimorfismo en tiempo de ejecución se le denomina sobrecarga también de métodos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estos dos? ¿Ya? Una sobrecarga es que tú declaras, por ejemplo, un método, ¿ya? Y en ese método vuelves a llamar con el mismo nombre, con el mismo método, pero tiene diferentes parámetros o tiene distinto tipo de retorno. Entonces, eso lo que nosotros ahí estamos viendo, ¿ya? Es una sobrecarga, porque al final de cuentas estás sobrecargando un método que tú ya lo tienes identificado, pero le estás agregando más cosas, ¿ya? O cambiándole cosas. Esa es una sobrecarga de métodos en la misma clase, por ejemplo. Si nosotros tenemos esta clase de mascota, eh, nosotros podemos crear otro método, ¿ya? Que se llame igual que este método, pero si te das cuenta aquí ya el entorno de desarrollo ya te salta un error. Te está saltando el error que dice que esto ya está declarado arriba, ¿ya? Pero si yo le pongo una variable, algo diferente, que puede ser por ejemplo en el tipo de retorno, o si no le puedo poner aquí en el parámetro, por ejemplo, que ingrese un nombre, ¿ya? Entonces ya se hace diferente. Si te das cuenta, ya no te bota el error. Sin embargo, el mismo nombre tiene del método. Pero, ya aquí vemos una diferencia. La diferencia está en que tiene un parámetro. En este caso, en el no tiene ningún parámetro. Entonces, así yo puedo andar poniendo métodos del mismo nombre, pero cambiándole algo. Por ejemplo, aquí puedo poner apellidos. Perdón, le puedo poner raza. ¿Ya? Puedo agregarle un mensaje. Y la raza es, dos puntos. Y aquí ya imprimo lo que es la raza.
básicamente aquí ya tengo tres métodos que me están diciendo lo mismo. Oye, ¿sabes qué? Dame el nombre, pero digámoslo así, aquí ya se ha vuelto diferente porque tiene la cantidad de argumentos que le estamos pasando, ya. Listo. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia que se tiene. Esa es la diferencia que se tiene. Bien, esto es sobrecargar. Nosotros estamos sobrecargando un método. ¿Ya? Si nosotros estamos sobrecargando el método aquí, quiere decir que en mis clases, ¿ya? En mis clases, están en mis clases se están también trayendo los métodos de esta clase que se ha derivado, ¿no es cierto? Acuérdate que la clase mascota, ya, es la clase padre y la clase gato es la clase hijo, quiere decir que está heredando. Si nosotros vamos a crear un objeto, por ejemplo, de la clase gato, ya, vamos a crear aquí un objeto en nuestra clase principal, vamos a crear un objeto, ya sabemos cómo se crea un objeto, ponemos el nombre de la clase, ponemos el objeto gato, y con el operador new nosotros vamos a crear un objeto de dicha clase. Entonces aquí ya le estamos diciendo, oye, ¿sabes qué? Créate un objeto de la clase gato. Bien, si te das cuenta, la clase gato está heredando los atributos y los métodos de la clase mascota. Entonces, si hace eso, quiere decir que los métodos brindar nombre también lo va a traer. ¿Ya? Aparte porque tienen un modificador. Si nosotros vemos aquí mascota, ¿ya? El modificador es público, quiere decir que está accesible a ello. Bien, entonces, si llamamos al objeto gato, ¿ya? Llamamos al objeto gato, punto, y aquí te salen los atributos y te salen los métodos que se tienen. Bien, entonces si tú te das cuenta, ya, aquí hay métodos que está llamando, por ejemplo, brindar nombre y brindar nombre. Tienen el mismo nombre, ya, se están sobrecargando, pero la diferencia está en los parámetros. En este caso, los parámetros. Si te das cuenta, uno no tiene parámetros, el otro sí, el otro también. Tiene dos. Si llamamos al tercero, ya, aquí le podemos pasar un nombre de tipo string, que esto es lo que le estaba pidiendo. Oye, ¿sabes qué? Pasa el primer parámetro y el segundo es de tipo string. Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, aquí que mi gato se llama Lorenzo, por ejemplo, y de raza, por ejemplo, le voy a poner Persia. Bien, voy a comentar primeramente esto que está acá. Ya, voy a comentar. Y lo voy a ejecutar. Bien, si te das cuenta ya salió en la consola ya el mensaje que nosotros teníamos puesto. Igual, si llamamos nosotros aquí objeto gato, punto, ahora vamos al método brindar nombre vacío, ¿ya? Y en el brindar nombre, te das cuenta, nosotros estamos
diciéndole cuando está aquí vacío que nos va a dar el nombre de la mascota, pero sin embargo tenemos nosotros primeramente que ponerle, asignarle el nombre, porque aquí está nuestra propiedad nombre, a nuestro objeto. Si nosotros ejecutamos, vamos a agarramos y ejecutamos, bien, te va a salir aquí el primer mensaje que está imprimiendo, que yo le estoy pasando como parámetro Lorenzo y Persia, pero en el segundo, si te das cuenta, está que bota valor nulo. ¿Y por qué te está botando un valor nulo? Te está botando un valor nulo porque no le estamos asignando, ¿ya?, el valor al atributo nombre. Todavía el atributo nombre no le estamos asignando nada. Y eso es lo que está pasando. Por ejemplo, si nosotros a nuestro objeto gato que está aquí, punto, y le asignamos un nombre, por ejemplo, Reyes, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí abajo para que sea más entendible. Le damos a ejecutar. Ahora sí, ha llamado a Reyes. ¿Qué ha pasado? Que al objeto tú le estás asignando ya un valor. Y al asignarle un valor, pues cuando te vas al método, en el método tú estás imprimiendo ese valor. ¿Ya? Vamos aquí al método y esto es lo que se está imprimiendo. Se está imprimiendo el valor del atributo del objeto que se está teniendo. Entonces el objeto en sí puede recibir estos dos atributos. Puede recibir tanto el nombre como puede recibir tanto el peso. Si nosotros le ponemos aquí el peso, ya, vamos a ponerle el peso. Objeto subió un gato, punto, peso. Y aquí te está pidiendo un double. Quiere decir que yo le puedo poner, por ejemplo, peso 3.18, que pesa 3 kilos con 18 gramos. Bien, aquí nuestro objeto gato ya le estamos poniendo nosotros dos atributos, el atributo nombre y el atributo peso. Ya, en el atributo nombre, ya, en el atributo nombre le hemos asignado esto y aquí le estamos llamando en ese método. Te das cuenta que es el mismo nombre del método, pero con diferente cantidad de atributos. Perdón, diferente cantidad de argumentos que está recibiendo ese método. ¿Ya? A eso se le denomina, ¿ya?, sobrecarga de métodos. ¿Ya? Digamos. Y llevemos al otro método también para redondear. Objeto gato, punto, brindar nombre, pero ahora solamente te está diciendo esto, que vamos nosotros a ingresar un valor. Si nosotros le ingresamos el valor, un nombre, por ejemplo, el gato Rodolfo, ya, vamos y le imprimimos. Ahora te está tomando ya esto, que lógicamente ya le estamos pasando el valor. Lo que nosotros le estamos pasando aquí, ya, nosotros le estamos pasando, automáticamente está que se pone el nombre, está que se graba aquí, está que les llama directamente al método. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo pongo esto? Llamo a mi atributo nombre y le asigno el valor.
Entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo que estamos haciendo aquí, ¿ya? Es que primero, a la hora de llamar al método, vamos al método, le estamos pasando un nombre, y automáticamente, ¿ya?, al objeto en sí, en el atributo nombre está que toma ese valor. Si nosotros aquí, más adelante, imprimimos, digámoslo así, eh, imprimimos esto, ya, vamos a ver qué sale. Mira lo que está pasando aquí. Primero, nosotros hemos creado un objeto gato, ¿ya? Es como si nosotros tuviéramos esto. Paint. Tenemos un molde que vendría a ser nuestra clase. Este es nuestro molde. Ya te expliqué el molde, prácticamente, que es una clase. Una clase es un molde. De este molde ha salido un objeto gato. ¿Ya? A nuestro objeto gato nosotros le hemos pasado, ¿ya?, a nuestro objeto gato nosotros les hemos pasado los valores de sus atributos. Por ejemplo, su atributo es nombre, ¿ya?, y su otro atributo es peso. Esto es lo que tenemos hasta en este momento. Pero en mi clase yo había declarado 3 métodos que se llaman prácticamente igual, pero con diferente, ¿ya?, pero con diferente argumentos. Entonces, yo por acá tengo mi clase principal, y en mi clase principal yo estoy ya creando ese objeto. Yo lo he creado, ya sabes, a través del operador new. A través del operador new yo ya lo creé. Al crearlo, ¿ya?, yo le he asignado un nombre y un peso, según lo que estoy viendo aquí. Yo le estoy asignando un nombre y un peso. Su nombre se llama Reyes y su peso se llama 3,18. Como te decía, que mi objeto gato tiene básicamente 3 métodos que se llaman igual, pero se diferencian con los argumentos, por la cantidad de argumentos. Entonces, aquí, en este método, brindar nombre sin argumentos, llama al atributo nombre. Entonces, si nosotros sabemos que el software se ejecuta de arriba hacia abajo, mira lo que está pasando. Primero, aquí creo el objeto, ya lo crea, listo. Después llama a su método brindar nombre. Le pasa como parámetro Lorenzo y le pasa como parámetro como Persia. Si vemos a este método, lo único que hace es una impresión de lo que tú le estás pasando en los parámetros. Nada más, no tiene nada que ver. Aquí nosotros le estamos asignando ya a sus atributos, le estamos asignando lo que es valores. Entonces, mi objeto en este momento ya aceptó valores. Le voy a poner igual aquí, ¿ya?, Rodolfo, en este momento. Y aquí pues un valor, 3.14, por ejemplo. 18, no me acuerdo cuánto le puse. Ya. 3.18. Listo. Cuando llamamos nosotros a este método, le estamos diciendo, oye, imprímete el nombre que tú has declarado en tu objeto. Quiere decir que se va aquí a la hora de imprimir y se manda directamente al nombre que se ha impreso acá. Bien, hasta ahí todo normal, no hay ningún problema. Ya lo imprimió y lo que va a imprimir es Rodolfo, según lo que he declarado yo aquí. Perdón, he declarado Reyes. Ya. Y aquí imprime lo que es Reyes.
Se está mostrando en la segunda consola. En el tercer método, si te das cuenta, lo que está haciendo es pasarle un parámetro así. Entonces, lo único que hace es pasarle un parámetro y aquí imprime el parámetro. Ojo, está imprimiendo el parámetro de este que le estás pasando. Pero yo le he agregado una línea, que es la línea 30. ¿Y qué dice la línea 30? Oye, ¿sabes qué? Al atributo de mi objeto, tú cámbiale el nombre que haya tenido, cámbiaselo al nombre que está recibiendo como parámetro. Eso es lo que está pasando. Yo ya le cambié el nombre. Ahora mira, yo estoy ejecutando este método que está aquí, lo estoy ejecutando acá. Y tú sabes que este método va a ejecutar el nombre del atributo que se tiene en ese momento. Entonces, ¿qué te va a imprimir? Si nosotros le damos correr, te va a imprimir Rodolfo. ¿Por qué? Porque este Rodolfo le estamos pasando nosotros, ¿ya? Aparte, como atributo, le estamos diciendo, oye, ¿sabes qué? Cámbiale. Si yo comento esta línea, perdón, yo la comento, ¿ya? Y ejecutamos, ahora te ejecuta Reyes y no Rodolfo. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros estamos simplemente aquí en este método es el valor, ya, el valor del argumento que yo le estoy pasando aquí, simplemente lo estoy imprimiendo, nada más. Eso es lo que estoy haciendo, nada más. Ya. Bien. ¿Sí se entendió o no? Para volverlo otra vez a explicar. La idea es que se entienda. Acuérdate que este objeto está que recibe valores. Está que recibe valores. Aquí, este objeto que yo he creado ha recibido estos dos valores en esta línea de código. Si yo voy acá, en esta línea de código yo estoy poniéndole los valores. Ya. Listo, bacán. Buena voz. Si yo vuelvo a llamar el método, ya, aquí simplemente le estoy pasando el valor que está tomando el argumento. Si yo comento esto, ya, yo descomento esto, perdón. Ahora el valor del atributo llama. Ya prácticamente le pasa lo que tenga este valor. Bien, creo que se entendió. Ya, listo. Entonces, eso es la creación de objetos que estamos teniendo. Y bueno, acá lo que está pasando es que está sobrecargándose. Tengo problemas con el visor. Bueno, a ver, sigamos.
Ahora vamos a pasar a lo que es la sobreescritura. ¿Qué es la sobreescritura? La misma palabra lo dice. Vamos a sobreescribir. Eso es lo que estamos haciendo, sobreescribir. Vamos a sobreescribir métodos. Sobreescribir es obviamente algo que ya has puesto y al final de cuentas lo llamas con lo mismo, prácticamente el mismo método, igualito, tal cual como está, así la misma estructura. En la sobrecarga, si te das cuenta, hay diferencia. Si bien es cierto, tiene el mismo nombre, pero los argumentos son diferentes. La cantidad de argumentos son diferentes. Y también puede variar el tipo de retorno. Pero digámoslo así, en la sobreescritura, ¿ya? Lo que tú vas a hacer es ponerle una notación llamada override. ¿Ya? Y con eso tú indicas que estás sobreescribiendo un método. Aquí nosotros tenemos una clase mascota. Que mi clase mascota al final de cuentas es la clase padre, que digámoslo así. ¿Ya? Vamos a la clase mascota y vamos a crear, por ejemplo, un método. A ver. Hay que ponerle un método en el cual van a heredar las demás clases. Vamos a ponerle brindar alimentos. Bien, a todas estas mascotas se les brinda alimentos, ¿ya? En nuestra veterinaria. Bien, yo he creado aquí un método denominado brindar alimentos. Bien, en este método brindar alimentos, yo le voy a poner un mensaje, ya. Se brindan alimentos. Nada más así, simple. La idea de estos ejemplos es simplemente que se entienda el concepto de la sobrecarga y la sobreescritura. Acuérdate, sobrecargar un método es tener el mismo nombre del método, pero diferente cantidad o tipo de argumentos en ese método. O también el tipo de retorno puede ser. Uno de tipo primitivo como de tipo objeto. Bien. Con esto nosotros ya tenemos un método denominado brindar alimentos. Si te das cuenta, su cuerpo de este método es nada más un mensaje. Su cabecera de este método tiene un modificador público, tipo de retorno vacío y el nombre que está teniendo de brindar alimentos, sin parámetro alguno. No tiene argumentos que nosotros le estamos poniendo. Ya. Bien. Vamos nosotros ahora a nuestras clases. Nuestra clase gato, ya. Nuestra clase loro y nuestra clase perro. Nosotros sabemos que todos ellos están extendiendo de la clase mascota. La clase mascota es la clase padre. Si nosotros declaramos un método que tenga el mismo nombre y la misma cantidad de argumentos, entonces
cuando yo llame el objeto, yo lo estoy llamando el objeto, se va a hacer la pregunta, oye, ¿a quién le hago caso? ¿Al método que me estás trayendo del padre o al método que me lo estás declarando en el objeto? Entonces, para ello, existe lo que es una sobrescritura, ¿ya? Con una notación denominada override, ¿ya? Bien. Inclusive aquí el entorno de desarrollo ya te lo está diciendo. Oye, ¿sabes qué? Ponle un override. Sobrescríbelo. Si nosotros le colocamos ya la notación override, te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Ya. Tú aquí lo puedes sobreescribir. Entonces, si yo le pongo otro mensaje, brindar alimentos a las mascotas que son de tipo perro. Vamos nosotros a la clase principal. Ya, vamos a crear ahora un objeto perro. Bueno, aquí ya había creado un objeto, sino que lo había comentado. Si yo ejecuto esto, voy a comentar este de gato porque todavía no nos, si no va a aparecer en la consola todo esto, lo voy a comentar. Lo que me importa es que se ejecute este método. Ya. Nosotros lo corremos. Si te das cuenta, ya, lo que está haciendo aquí es llamarte al método que está declarado en la clase perro. Bien. Ahora, Java automáticamente te lo está poniendo como si fuera una sobreescritura. Y mira que aquí te lo está diciendo, oye, ¿sabes qué? Es necesario que le pongas. Ya. Pero esto es un warning, no es un error, es un warning, porque igual te lo está declarando. Y así sucesivamente con todos los que vienen derivados de la clase mascota. Vamos aquí, por ejemplo, al loro. ¿Ya? Y en loro hacemos lo mismo. Tenemos un mismo método que está sobrescribiendo, o sea, mejor dicho, que está declarado en mi clase padre, pero yo lo voy a tratar de forma distinta. Esto es polimorfismo porque yo lo estoy tratando de una forma distinta. El brindar alimentos, por ejemplo, a una mascota que sea un loro es muy diferente a brindar alimentos a una mascota que sea un perrito. ¿Ya? Que son de tipo, aquí le vamos a cambiar de tipo loro. Esto que se ve aquí es una sobreescritura. Entonces, nosotros al ejecutar, bueno, tenemos que crear obviamente un objeto de la clase loro. ¿Ya? Vamos a poner lorito es igual a new
oro. Y ponemos brindar alimentos, que es un método sobrescrito. Y derecho, corremos. Y va a salir obviamente lo que yo he declarado y he puesto en la clase del loro. Listo, esto es lo que está haciendo. Esto es sobre escribir. Entonces, viniendo lo de la clase de hoy, hablando sobre el polimorfismo, tenemos básicamente dos tipos, ¿ya? La sobreescritura y la sobrecarga. Sobrecarga es que yo le estoy poniendo aquí métodos en los cuales esos métodos yo los estoy declarando, ¿ya? De la misma manera, ¿ya? Del mismo nombre, pero con diferentes atributos o diferentes tipos de retornos. Eso es lo que estoy haciendo yo, ¿ya? Eso es una sobrecarga, estoy sobrecargando algo, ¿ya? Y cuando estoy hablando yo de una sobreescritura, ¿ya? Es que yo tengo mi clase, digámoslo así, mi clase padre, y tengo yo mis clases hijos. Y en mis clases hijos lo que yo hago es llamar a pongo yo el mismo nombre que utilicé en mi método de mi clase, ¿ya? de mi clase padre, lo estoy usando el mismo. Si te das cuenta, el mismo tiene la misma cabecera, la misma estructura, ¿ya? Tiene lo mismo, pero yo arribita le estoy poniendo una notación denominada override, sobreescribiendo. Bien, y aquí pues hago lo que a mí se me plazca. Utilizo otro cuerpo. Este es el cuerpo de la clase. Acuérdate que, el cuerpo del método. Acuérdate que un método se compone por su cabecera, que es esto, y su cuerpo, que es esto. ¿Ya? En las llaves, ¿ya? Delimita el cuerpo del método. El método está conformado por un modificador, que ya los venimos viendo anteriormente, que es público. Ya te decía que público vendría a ser tener un acceso a todos los paquetes y clases que nosotros podemos interactuar con ellos. También existen lo que son privados. Privados es que solamente ese método puede ser llamado dentro de la clase, ¿ya? Porque es de forma privada. Y cuando nosotros estamos haciendo algo privado, lo que estamos haciendo es encapsular. Eso es lo que estamos haciendo, encapsular. Por lo tanto, estamos aplicando lo que es encapsulamiento. Bien. Bien, ahora vamos a hablar sobre los contratos. Los contratos, bueno, mejor dicho, interfaces. No me refiero a las interfaces gráficas, porque una cosa son las interfaces gráficas, ¿te das cuenta? Estas son interfaces gráficas. Ya, estas son interfaces gráficas que te muestran una ventana, que te muestran componentes, ya, que tú vas agregando de tu paleta, componentes que está de la mano derecha. Tú vas agregando, estos son interfaces gráficas, ya. Estas se denominan interfaces gráficas de usuario, ¿ya? Que en su acrónimo es las GUI, la GUI, interfaces gráficas de usuario. Bien, otra cosa son las interfaces. Digámoslo o véanlo así, como si fuera un contrato. Si tú vienes, por ejemplo, a arrendar una casa, tú vas a alquilar una casa, el propietario de la casa te pone
un contrato. Te dice, ¿sabes qué? Mira, tú vas a tener que pagar tanto monto, tantos quetzales mensuales, y además pues obviamente me tienes que cuidar la casa, porque si la casa le pasa algo, digamos, no sé, se rompen las puertas, etcétera, etcétera, que tú provocas eso, entonces tú tienes que pagar un adicional por la reparación de aquel componente que tú has malogrado. O bueno, entonces, tú le fabricas un contrato. Quiere decir que cuando tú prácticamente accedes a ello y estás en la casa, tú ya estás sujeto a ese contrato. Que si pasan esas acciones puestas en el contrato, entonces tú tienes que asumirlas. Y ya en sí tú tienes que, por ejemplo, pagar una mensualidad. Tú estás sujeto a un contrato. Entonces, veámoslo las interfaces así. Las interfaces en Java son contratos. ¿Ya? Que eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Si nosotros tenemos una clase, ya, una clase en Java, aquí en la clase loro, por ejemplo, en la clase loro, mi clase loro, si yo le asigno un contrato, entonces automáticamente en mi clase loro, todos esos métodos de ese contrato ya automáticamente se vienen acá. ¿Por qué? Porque, acuérdate, tú tienes que respetar el contrato. Entonces, todas las cosas que se están declarando en el contrato ya están puestas acá. ¿Ya? Bien. Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo del día lunes. Ya. Listo, Rafael, que tengas muy buenas noches. Y hasta aquí nos vamos a quedar con lo que es el polimorfismo. Ya. Que tengas muy buenas noches. Sí, hasta el lunes. Exactamente, hasta el lunes. Sí, hasta el lunes. Porque mañana estamos jueves, sí. El lunes. Feliz noche, Inge. Feliz noche, feliz noche, doctor. Gracias siempre ahí por la clase. Ya, listo, doctor. Muchas gracias.